Oseas 6, 4-6. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana, y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este último versículo fue citado por Jesús en Mt 9. 11-13 y en Mt 12, 2-8. La relación del hombre con Dios debe ser sincera. A Dios se le ama con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Mt 12, 29-30 de ti, 6. 4-5 Dios conoce nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestras intenciones y se esfuerza para que nuestra mente entienda sus palabras y su voluntad. Todo aquel que cierra su corazón y su mente a Dios ha cerrado la puerta de su vida al único que tendrá misericordia y perdón para él. Oseas 7. 13 Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Redimir es rescatar algo o a alguien, perdonar una deuda, rescatar al que no puede rescatarse solo. Diccionario Vox. Qué injusticia es para con Dios que además de rechazar al Redentor y su redención, se le injuria y se le calumnia. Eso fue lo que el pueblo de Israel hizo con Jesús y lo que todos hacemos cuando ya redimidos volvemos a la esclavitud del pecado. Oseas 9-17 Mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron, y andarán errantes entre las naciones. La última diáspora judía se inició en el año 70 con la destrucción del templo y terminó en 1948 con el reconocimiento del Estado de Israel. 1878 años de destierro por no querer oír a Dios ni aceptar a Jesucristo. Eternamente será desterrado el que no quiera escuchar a Dios. Oseas 13. 14 De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol, la compasión será escondida de mi vista, el hombre por sus pecados, quedó excluido de la presencia de Dios, atrapado en el Seol. Jesucristo venció a la muerte y destruyó al Seol. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. Isaías 2. 2-4 Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, Jesucristo, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios del Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Lo postrero de los tiempos, esta expresión nos habla del fin de una serie de acontecimientos en la vida de la humanidad y nos indica su secuencia, confirmación del monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Este monte es Jesucristo, Jesús, el más alto y sublime, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dijo, la hora viene cuando ni en este monte, hablaba de Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. J.N. 4. 21. En el año 70 después de Cristo el templo de Jerusalén fue destruido y nunca se volvió a reconstruir. El Santo Espíritu de Dios quiere morar en el corazón del hombre para establecer allí su reino. El monte inamovible de Dios es Jesús de Nazaret. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. J.N. 2. 19-22, dice el Señor en Isaías 66. 1-2, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios tiene albergue en el corazón de los verdaderos creyentes, pero la profecía dice, el monte de la casa de Jehová.
Una casa. El tabernáculo de reunión para el pueblo de Israel era el lugar donde se reunían en la presencia misma de Dios. Dios no habita en casas hechas por hombres, pero habita en el hombre. Dios está en Jesucristo y Jesucristo en el Padre. El monte de Dios, la casa de Dios es Jesús, el Mesías, nuestro refugio seguro. Será confirmado por cabeza de montes y correrán a él todas las naciones. Todos corremos a Jesucristo nuestro Salvador. En lo postrero de los tiempos ya nadie puede poner en duda la identidad y la autoridad del Mesías y todos corremos a buscarle. La conversión no es forzosa, sino voluntaria, pero también universal. No hay pueblo ni persona que no tenga acceso al Mesías. Los gobiernos y todas las autoridades eclesiásticas tienen la responsabilidad de permitir e impulsar que el pueblo sea educado en el conocimiento de la voluntad de Dios expresada en su palabra. Dios, nuestro Padre eterno, nos dice en Ezequiel 33. 2-9, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Se llama Sión un pequeño monte que se encuentra al oeste de Jerusalén, también se llama Sión a toda la ciudad de Jerusalén y al pueblo de Dios. El pueblo judío es el marco social que Dios se proveyó para que en esa gran familia Dios viniera a la tierra como hombre en la persona de Jesucristo, nacido por obra del Espíritu Santo, de una mujer virgen del pueblo judío, cumpliendo así la profecía de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, con nosotros Dios. Jesús viene de Dios, por obra del Espíritu Santo, a través del pueblo judío, y de Jesús ha salido para ser predicada a nosotros la ley y la palabra de Jehová. Es Jesús quien mandó predicar su palabra para todas las naciones. Sión es la ciudad del gran rey. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con el 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. A. 14.1. Todas las naciones buscarán al Mesías. El Mesías es un líder cuya autoridad es indiscutible, cuya santidad perfecta es la única digna para que las puertas del cielo sean abiertas para él, y según su deseo expresado en Juan 5:24 para los que le siguen. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Durante su ministerio, Jesús hizo muchos milagros a los gentiles, al centurión romano que tenía un siervo enfermo, leer Mt. 8 de mayo del 13, a la mujer sirio-fenicia que creyó que Jesús podía liberar a su hija de un espíritu maligno, Mr. 7:24-30 segundos. Recibió a los griegos, léase JN 12.20-36, que creían en el verdadero Dios e intentaban guardar su ley, por eso estaban en Jerusalén para celebrar la Pascua, no eran judíos emigrados a Grecia, sino griegos. Por esto pidieron la intermediación de Felipe para acercarse a Jesús, y Felipe lo dijo a Andrés y ambos a Jesús. Juan 12, 23-26, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús dijo que el momento de su glorificación era llegado y que para ello debe morir en la cruz.
Nos invita a seguirle dejándolo todo, nuestro yo, nuestro estilo propio de vida. La recompensa será estar con Jesús en su gloria. Dice Jesús en JN 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos, judíos y gentiles. Sí, todas las naciones siguen al Mesías. Jesús ha dicho, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. JN 6:37. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, Is 2.4. Cada uno de nosotros será juzgado, cada individuo y cada nación. Los seres humanos vivimos en la presencia de Dios sea que deseemos creerlo o no. Dios sabe si actuamos con fidelidad a Él o con rebeldía. Habrá un momento en que nuestra vida ha de ser juzgada individualmente. Habrá un juicio final. Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5. 21-29, solo Dios sabe cuándo sea el juicio. Jesús dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, Mt. 12:42. Lo importante es estar listo en todo momento para un veredicto favorable. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mt. 12:44. La verdadera cuestión es, ¿cómo obtener un veredicto favorable? Jesucristo, el juez de todos los hombres, nos encamina para obtener su favor, lo que Él aprueba y cómo lo premia. A los pobres de espíritu se les da el reino de los cielos, a los que lloran se les consuela, a los mansos se les da la tierra por heredad. A los que tienen necesidad de justicia se les hace justicia, a los misericordiosos se les concede misericordia, los de corazón puro verán a Dios, los pacificadores serán llamados hijos de Dios, a los que padecen persecución por causa de la justicia, de ser ellos justos, guardadores de la ley de Dios con justicia, misericordia y fe, se les da el reino de los cielos. A los que son maltratados e injuriados por seguir a Jesús les está preparado galardón grande en los cielos. Leer Mt. 5 de marzo del 12. También dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mt. 7:21. El que vive en rebeldía contra la voluntad de Dios no puede tener un juicio favorable, a menos que se arrepienta y venga a Jesucristo. Habrá separación entre los hijos del reino y los hijos del malo, porque en el reino de los cielos no podrán estar los que con soberbia se rebelan contra Dios. El que peca con soberbia ultraja a Dios. Nm. 3:30. Y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mt. 13. 37-43, dice el Señor, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mt. 18, 3-4. Hay otros con los que el Señor se enoja,
y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mt. 18.6. Los que piensan de sí mismos que son justos deben tener cuidado, porque dijo Jesús, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mt. 21. 31 a 32, Jesús se refiere a los que fueron publicanos y rameras que se arrepintieron.